Bueno, espero que se encuentren bien. Sí, una nueva clase, en este caso es virtual porque bueno, fue una semana bastante particular y hubo como muchas dificultades en relación a la conectividad, así que bueno, la idea es que ustedes puedan eh, escucharla, verla y poder interactuar en el foro y ir viendo cómo van las dificultades o aquella falta de precisiones que vamos a llegar a tener en relación a este eje número 2 es un trabajo como bastante minucioso en terminología, en forma de organización, en este eje 2 y para poder adentrarnos al eje número 3 que ya entramos a las particularidades de nuestros estudiantes, de nuestro rol docente y vamos a empezar a trabajar ya más detalladamente con lo que tiene que ver con cómo está pensado este diseño curricular, ¿sí? La semana pasada ustedes vieron cómo se organiza, o sea, esta propuesta modular, ¿sí? Esto de los campos de contenidos como unidad de desarrollo de capacidades organizadas para poder brindar formación general, formación específica y formación profesional, los componentes y empezamos a ver como la primera parte, ¿sí? Estos ejes básicos, este universo situacional y esto de las situaciones problemáticas y los proyectos de acción, ¿sí? Bien, ahora la idea es poder empezar a pensar, empezar a podernos interpelar, ¿sí? Que es educar por capacidades, o sea, esta nueva forma que los que estudian conmigo ya en otros espacios podemos empezar a ver, o sea, esto por ejemplo, en la materia de aportes a la tecnología, o sea, empezar a pensar en capacidades o en competencias digitales, o sea, esto es una nueva forma de empezar a tensionar cómo está diagramado nuestro currículum, cómo está diagramado nuestra forma de enseñanza. Así que bueno, es muy interesante poder hacerlo, poder posicionarnos y básicamente para lo que le gusta la lectura y la investigación es básicamente lo que tiene que ver con la agenda educativa Argentina 2030, con lo que tiene que ver con los pactos de UNICEF y de las Naciones Unidas en relación al desarrollo de las capacidades en la educación. Hay como bastante acuerdos que la educación debe formarse por capacidades, entonces es muy interesante que nos vayamos poniendo en tema, que nos vayamos poniendo en situación, ¿sí? Eh, Bien, ¿qué es desarrollar? ¿Qué es educar por capacidades? ¿Sí? Nosotros ya tenemos una primera definición que es poder pensar un contenido curricular y ese contenido curricular cuando yo lo quiera traspolar, hacer una transposición didáctica, poder que lo aborden mis estudiantes y que lo aprendan o aprendan, vamos a ponernos desde dos maneras, desde dos ojos o desde dos perspectivas en relación a poder realizar la evaluación, que es saber hacer y querer hacer. ¿Sí? Una capacidad es eso, o sea, una intencionalidad es un alumno que está, un estudiante que es eh, predispuesto, que es partícipe y protagonista de su proceso educativo. Y lo que vamos a generar cuando nosotros eduquemos por capacidades es generar justamente un proyecto de vida autónomo, o sea, es enseñarle esto que nosotros venimos hablando siempre, enseñarles a aprender, ¿sí? De darle un rol mucho más activo, ¿sí? Dentro de las capacidades que tenemos pensadas adentro de la formación, de la educación permanente de jóvenes y adultos, podemos hacer como eh, dos categorías, la capacidad general y la capacidad específica. La capacidad general tiene que ver con los propósitos, o sea, con cuáles son las formaciones generales o a qué aspira eh, la modalidad eh, para sus estudiantes, o sea, qué aspiramos, o sea, cuál es el propósito educativo que tiene el nivel primario de educación permanente de jóvenes y adultos. Y tenemos las capacidades específicas que tienen que ver con los indicadores, o sea, con cuestiones puntuales, observables, eh, que van a estar presentes adentro de mi propuesta educativa y que yo voy a ir eh, diagramando y ir haciendo acciones para que estas capacidades que yo tengo pensadas
se puedan desarrollar. Y tenemos algunas que están nombradas como capacidades básicas que tienen que ver con la comprensión lectora, la producción de texto, la resolución de problemas, pensamiento crítico y trabajar con otros. Si toman en cuenta que esto fue diagramado en el 2015, nosotros vimos un texto, por ejemplo, en aporte de tecnología en el 2018, la resolución del Consejo Federal del 2018 y toda la línea política educativa de Planet, van a ver que toda la lógica del sistema educativo está pensando y está comenzando a pensarse en esta educación por capacidades, estas capacidades básicas que implican que este sujeto es autónomo, ¿sí? Que pueda comprender texto, lo que lee lo puede comprender, que puede producir textos acordes, que puede tener una resolución básica de problemas, que puede tener un pensamiento crítico, que tiene la capacidad de trabajar con otros, trabajar en equipo, ¿sí? Eso implica decir que formamos estudiantes capaces, ¿sí? Estas son las capacidades básicas, tenemos 5 acá, si tenemos el documento de Planet tenemos 8, o sea, es muy interesante empezar a pensar estas formas de ver, o sea, dónde apuntamos como política educativa y como sistema educativo. El rol del docente es fundamental, obviamente. ¿Cómo hacemos para formar por capacidades? Bueno, el diseño curricular de educación permanente de jóvenes y adultos nos plantea como 3 cuestiones muy importantes. El núcleo conceptual, que tiene que ver con la relación funcional, ¿sí? Y esto tiene que ver con la capacidad de traspolar, de poder pensar desde la práctica, desde la situación, desde este transfer de los aprendizajes, ¿sí? A través de cuestiones muy concretas, situaciones problemáticas, proyectos de acción, ¿sí? Y observar y trabajar específicamente la capacidad propuesta. Yo quiero trabajar en grupos o desarrollar la capacidad de trabajar con otros junto con comprensión de texto y producción de texto. Puedo hacer un trabajo que tenga que ver con alguna situación problemática del medio ambiente o demás, algún proyecto de acción que tenga que ver con alguna pensado desde el mundo del trabajo, ¿sí? Para eso voy a tomar los aprendizajes específicos que tienen que ver con la lógica disciplinar, con las áreas. Acuérdense que por más que estemos pensando en una propuesta modular, está presente en matemática, lengua, ¿sí? Ciencias, están presentes dentro del diseño curricular, pero están pensados con una lógica disciplinar, ¿sí? Y esto implica la articulación entre los espacios curriculares, ¿sí? Cómo yo genero entre las 4 áreas, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto de acción para trabajar sobre determinadas capacidades propuestas, ¿sí? Y eso lo hago siempre cuando yo tenga en cuenta la vinculación con los contextos problematizados. O sea, yo como docente, soy consciente y tomo este contexto donde está la escuela, donde está tanto como su ubicación dentro del barrio, su ubicación en una determinada ciudad, una determinada zona, cómo yo lo tomo como un contexto problematizador en el sentido de poder darle significatividad a lo que aprenden los estudiantes. ¿Sí? Como yo, este aprendizaje que muchas veces es olvidado, como yo les hablamos de matemática, como hablamos de esto de muchos aprendizajes de ciencias que no podemos traspolarlo a la práctica. Bueno, esto tiene que ver muchas veces con la abstracción que se generan los aprendizajes, y la idea acá es justamente darle funcionalidad y poder traspolarlo de una mejor manera. Y vamos a tomar temas transversales que son algunos de lo que ya estuvimos hablando, y ahora vamos a ver con profundidad cuando veamos un poquito el diseño y lo que tiene que ver ya con el desarrollo del eje 3. Voy a minimizar acá y voy a entrar a la siguiente ventana. Ustedes como dentro de la plataforma, ya hace 2 semanas cuando comenzamos el eje 2, yo ya les subí lo que tiene que ver con el diseño curricular, la primera parte de la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Y la idea ahora es poder trabajar en las últimas páginas algunos cuadritos interesantes que tiene como para verlo, ¿sí? Estructura curricular de la modalidad de educación de jóvenes y adultos en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Bien, acá tenemos los ejes básicos, ¿sí?
las interacciones humanas en contextos diversos, educación y trabajo, la educación, ¿sí?, como fortalecimiento de la ciudadanía, son nuestros ejes básicos. Tenemos los ejes transversales, ¿sí?, que en ejes transversales tenemos la educación ambiental, los derechos humanos, la educación sexual integral, la prevención de conductas adictivas, las tecnologías de la información y la comunicación, los pueblos originarios y la interculturalidad. Tenemos los ciclos que tenemos en este caso, en nuestra propuesta de nivel primario, tenemos 3 ciclos, ¿sí? Ciclo de alfabetización, ciclo de formación integral y ciclo de formación por proyecto. Comenzamos a transitar nivel primario, estamos en un nivel primario intermedio, una formación integral, y estamos formando ya para un desarrollo de un trabajo sostenible y un proyecto de acción que tenga que ver con la incorporación al mundo del trabajo. Módulo 1, módulo 3, módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Sí, tenemos los ejes estructurantes: comunicación y expresión, el sujeto como sujeto social y cultural, herramienta para la construcción de conocimiento. Sí, en el módulo 2 tenemos lo mismo, pero promoción de la salud. Módulo 3, solamente comunicación y expresión, herramienta para construcción, desarrollo sustentable y aplicación. ¿Sí? Tenemos los campos de contenido. Fíjense que los campos de contenido, ¿sí?, son transversales, ¿sí?, a todos los ciclos y a todos los ejes estructurantes, ¿sí? Lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales. Los proyectos de acción para la integración de saberes, ¿sí?, son también cuestiones estructurales de todos los módulos, de todos los ciclos. Y los talleres de dibujos artísticos también tienen que ver con articulación con todos los ciclos. Tenemos después los contextos problematizadores, la situación problemática, las capacidades y núcleos conceptuales, que son las definiciones que hace cada una de las instituciones. Si vamos a nivel primario de educación permanente, tenemos módulo 1, módulo 2. O sea, tenemos el ciclo de alfabetización con un módulo, el módulo de formación integral con 2 módulos y formación de proyecto con un solo módulo. Y volvemos a los ejes estructurantes, ¿sí?, el número de módulo y el ciclo. En cada ciclo, ¿sí?, por ejemplo el ciclo 1 de alfabetización, que tiene un solo módulo y tiene estos ejes estructurantes, vamos a encontrar, ¿sí?, ciclo de alfabetización, vamos a encontrar los objetivos del ciclo y vamos a encontrar cómo está organizado esta carga horaria. Yo tengo el ciclo, el número de módulo, los ejes estructurantes, comunicación y expresión, el hombre como sujeto social, las herramientas para la construcción, y tenemos los campos de contenidos: lengua, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, artística y taller. La cantidad de horas semanales, ¿sí?, y las horas reloj semanales. ¿Está? En total, el ciclo de alfabetización tiene 437 horas, ¿sí?, con 20 minutos, o 656 horas cátedras en relación a su conformación. ¿Sí? Los mismos pasa con formación integral. Ustedes van a encontrar acá, ¿sí?, que los campos de contenidos los tienen el módulo, tienen los ejes estructurantes, tienen lengua, matemáticas, sociales, naturales, tecnología, formación para el trabajo, inglés, artística, horas independientes, ¿sí?, y lo mismo pasa con el segundo eje. ¿Está? ¿Esto por qué lo muestro? Porque la propuesta modular toma las lógicas disciplinares, pero lo organiza con un sentido de funcionalidad, ¿sí? O sea, no hay... la idea de la propuesta modular es que sea articulada, o sea, que haya un mayor grado de interpretación de la lógica, y que los espacios curriculares, que las lógicas disciplinares se vinculen con los contextos que generen proyectos de acción. Entonces hay una buena articulación y es mucho más interesante aprender. O sea, yo creo que una de las dificultades que tenemos nosotros en educación superior puede ser la articulación de los espacios curriculares, que puede hacer que a veces lean muchas veces lo mismo, que varios espacios curriculares pidamos que lean lo mismo. Y se podría pensar también una lógica de interpretación donde
podemos generar un proyecto de acción, una situación problemática entre varios espacios curriculares y que impliquen un proyecto de resolución o un proyecto de acción. ¿Sí? Y esto es lo que plantea EPSA, que es muy interesante para empezar a pensar en los niveles, que es de qué manera, si nosotros conocemos formatos de planificaciones que tienen que ver con unidades didácticas y demás, pero esto lo hacen como sistemático, ¿sí? Y esto busca trabajar específicamente con textos problematizadores, ¿sí? Proyecto de acción y capacidad propuesta, ¿sí? O sea, todo el tiempo están pensando, bueno, yo para esto, ¿para qué lo trabajo? ¿Qué objetivo? O sea, ¿qué indicador a corto plazo pretendo hacer? ¿Sí? Bien, esta es la primera parte, o sea, del desarrollo de los módulos, ¿sí? Como están diagramados, esto ya entramos en secundaria, ¿sí? La idea es que ustedes se vayan familiarizando con un poquito lo que es la interpretación del módulo, ¿sí? Para comenzar a tomar en el eje 3 esto que tiene que ver con las prácticas de enseñanza y las prácticas de educación de adulto. Y vamos a tomar otra vez de qué manera, cuál es el rol, ¿sí? O cuál es el planeamiento institucional pedagógico que cada docente de educación permanente debe tener en cuenta, ¿sí? O sea, para qué pensamos de tal manera o qué formato de acción yo puedo hacer para que mis módulos o mi propuesta modular, mi contexto problematizador, mi proyecto de acción y la capacidad que me propongo sean viables, ¿sí? Cómo hago la lógica disciplinar, cómo hago la vinculación con los contextos problematizadores, o sea, cómo yo todas estas nuevas palabras que encontramos ahora las podemos poner en práctica, ¿sí? Bien, el eje 2 buscaba eso, que ustedes conozcan estas palabras, qué significan, que empiezan a hacer la interrelación, ¿sí? De por qué están pensadas en la lógica de la educación permanente de jóvenes y adultos, para en nuestro eje número 3 ya empezar a posicionarnos como docentes de la modalidad con una formación específica de trabajo, con un pensamiento lógico de trabajo. Bien, el foro va a estar abierto, van a poder hacer todas las consultas habidas por haber. Acuérdense que la semana del 22 tienen la autoevaluación del eje 2. Tiene que ver mucho con estas definiciones, con estas palabras. La idea es que ustedes puedan ir sistematizando para hacer el trabajo integrador, ¿sí? Ese es el objetivo de estas autoevaluaciones. Así que bueno, espero que se encuentren bien, ¿sí? Y nos estamos viendo prontamente.